Marisabel. Julio, puede que la Constitución haya quedado mal hecha, pero es la Constitución y así quedó, y me refiero al artículo 108. Por esa razón suena bastante contradictorio que mientras Gustavo Petro sacó 8 millones de votos como el segundo más votado a la presidencia de la República, inscrito bajo el movimiento político Petro Presidente, no cumpla en concepto del Consejo Electoral los requisitos para que su partido Colombia Humana tenga personería jurídica. Y es que Colombia Humana, Julio, básicamente no presentó candidatos al Congreso. Es el requisito primero del artículo 108 y el segundo requisito tampoco, por lo tanto, lo cumplió, que era alcanzar una votación superior al 3% de los votos emitidos válidamente en las elecciones de Cámara y Senado. Es decir, atípicamente, Julio, el partido con el que Petro quedó de segundo y llegó por derecho propio al Congreso no tiene personería jurídica y por lo tanto no tendría los derechos que la Constitución le reconoce a la oposición como financiación, derechos de réplica y espacio en los medios de comunicación. Eso fue lo que decidió el Estatuto para la Oposición. ¿Qué le vamos a hacer? Que hace que suene absurdo de todas maneras, Julio, y hay que reconocerlo, que un hombre escogido por 8 millones de votos no puede hacer oposición bajo las garantías constitucionales. La pregunta, Julio, entonces es si ante el vacío de que Colombia Humana no presentó candidatos para las elecciones al Congreso, ni pasó el umbral del 3%, el Consejo Electoral puede, por interpretación, saltarse los requisitos constitucionales bajo la obviedad de que el mayor opositor al gobierno debe poder ejercer la oposición. No sé, a mí me parece que ese vacío tiene que poder ser subsanable porque pues no se esperaba que existiera una situación tan atípica como la que le he descrito, que el hombre que sacó la segunda mayor votación y que hoy está en el Congreso, pues no tenga las garantías constitucionales para ser opositor. ¿No será que eso se arregla acabando en la misma reforma con el Consejo Nacional Electoral? Es que la respuesta a su pregunta, Marisabel, es que el hombre que sacó 8 millones de votos comparte un magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Así es de que no hay ninguna posibilidad de que él pueda triunfar allá, porque allá triunfan las mayorías. Sí, Julio, pero ahí se me toca disentir porque es que la Constitución se escribe en el artículo que le digo, el 108, los requisitos para que un movimiento tenga personería jurídica y no los cumple. Puede que haya quedado mal escrita, puede que no se hubiera contemplado esta eventualidad, pero los magistrados, sean de la tendencia política que sean del Consejo Electoral, no pueden saltarse pues el hecho de que el artículo 108 dice que el movimiento Colombia Humana no tiene los requisitos para la personería jurídica y por eso le digo, es absurdo que eso haya quedado así. Es que, Julio, como decía, la ley quedó mal hecha. En la reforma al equilibrio de poderes, pues previeron eso, que llegara el segundo en la carrera de la presidencia del Senado de la República, pero no contemplaron que esto fuera a pasar. Ay, Lucas, pero a ver, las dos campañas presidenciales últimas fueron financiadas por Odebrecht. No, esa ley... No, hombre, y el juego es que pase el tiempo y archivar. Esa ley quedó muy mal hecha. Y si hacemos un decreto como los que plantea ahora el presidente y con eso solucionamos el entuerto. No, pues, es que ¿cómo se puede entender que Gustavo Petro no tenga partido? No, es que eso es un absurdo. Eso es un absurdo, no tenga personería, un absurdo. Días de problema. ¿Qué va a pasar con el futuro de Gustavo Petro? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí la Constitución es la guía para lo que está pasando. Sus invitados, Lucas. Pues nos vamos directamente al Consejo Nacional Electoral, Julio. Saludamos a esta hora al magistrado Emiliano Rivera. Magistrado, buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo de la W y a todos los oyentes. Bueno, magistrado, ¿cómo explicarle a los colombianos que el máximo líder de la oposición, Gustavo Petro, quien obtuvo más de 8 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales, hoy no tiene un partido con personería jurídica? A ver, primero nos toca diferenciar en que la personería jurídica, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, se da por la inscripción y la superación de un umbral al Congreso de la República. El candidato Petro, candidato presidencial, se inscribió con un grupo significativo de ciudadanos, Colombia Humana, en una coalición con el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, un movimiento que hoy tiene personería jurídica en virtud
de que la lista conformada por el MAIS, el partido ASI y la UP, una coalición que se llamó Lista de la Decencia, obtuvo el umbral y se le asignaron unas curules en el Congreso de la República. El doctor Petro hoy ocupa una curul en el Congreso de la República en virtud del Estatuto de la Oposición, y curul que podía o no aceptar. La Constitución es nuestra guía para otorgar las personerías jurídicas y eso es lo que se está aplicando en este momento, Lucas. Pero cuando ustedes hacen el análisis, magistrado, y ven la ponencia del doctor Noboa, que era favorable a que les dieran la personería jurídica, no ven si bien hay que ceñirse a las normas, ni más faltaba, pero no ven también la coyuntura política y analizan el estatuto de la oposición y las implicaciones que eso puede tener, porque entiendo que hay que seguir las normas que usted nos está explicando, pero no se puede uno tampoco soslayar de la realidad política que está viviendo el país y de los votos que se obtuvieron y los beneficios que se le dan a un partido de oposición. Si la coalición Colombia Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS se hubieran inscrito, o la sola Colombia Humana se hubiera inscrito listas al Congreso de la República y hubieran sacado menos de los 8 millones, hubieran superado el umbral, como ocurrió con el MIRA, como ocurrió con otros movimientos, hoy tendrían personería jurídica. Es la norma, nosotros no nos podemos ceñir por coyunturas, sino aplicación estricta de la Constitución. Es decir, magistrado Emiliano Rivera, que para ustedes aquí lo que había era un vacío jurídico, es decir, quedó mal hecha la disposición en la reforma al equilibrio de poderes cuando se dispuso que el segundo en la carrera presidencial fuera el Congreso. No sé si haya quedado bien hecho o no voy a ser el juez de quien me elige, además. Lo que sí creo es que si se desea que en el futuro quien se inscriba por un movimiento significativo de ciudadanos a la presidencia de la República y logra un segundo lugar, queda de segundo en las votaciones, y se desea que esa persona tenga personería jurídica o ese movimiento tenga personería jurídica, la norma constitucional debe ser cambiada. Pero no le entiendo algo. ¿Por qué no se puede criticar a quien le elige? ¿Cómo así que no se puede? No, es que lo puede hacer. O sea, yo no estoy diciendo que no tenga derecho a hacer oposición. Ese es uno de los problemas. Es que ustedes parecen tan dependientes de quien los elige que no pueden manifestarse de manera diferente. La Constitución no la voy a criticar yo. Se ha modificado en los últimos tiempos. Si quedó bien o quedó mal, yo no me voy a poner a enfrascarme en esa discusión. Para algunos quedó bien hecha, para otros quedó mal hecha. Pero no voy a ser yo el que va a emitir en este momento un juicio de valor. Y además, perdóneme, Lucas, ser un poco, como estaban diciendo ustedes, guabinoso, pero yo tengo que rendir una ponencia que tiene que recoger las opiniones de la sala, con las opiniones con las cuales se derrotó la ponencia del doctor Armando Noboa, y debo hacerlo hoy, y podría estar inclusive siendo sujeto de alguna recusación por parte de algún ciudadano, y entonces esto sí se complicaría más. Magistrado, al doctor Gustavo Petro y a la representante Ángela María Robledo, ¿les queda algún recurso para intentar buscar esa personería jurídica? Ante el Consejo Nacional Electoral, sí, recurso de reposición. Y de ahí para allá, pues, sería Consejo de Estado, si se quiere atacar la resolución por la cual se niega, u otras vías jurídicas. Bueno, pues magistrado Emiliano Rivera del Consejo Nacional Electoral, muchas gracias por habernos explicado la decisión del tribunal que dejó pues sin personería jurídica al movimiento de la Colombia Humana de Gustavo Petro. Muchas gracias. A usted, Lucas, muchas gracias, a toda la mesa de trabajo. Y nos vamos ahora a la Colombia Humana. Saludamos a Jorge Rojas, quien es su vocero. Doctor Rojas, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Lucas. Bueno, ya escuchó las explicaciones del Consejo Nacional Electoral en cabeza del magistrado Emiliano Rivera. ¿Estas explicaciones son satisfactorias para la Colombia Humana?
Pues en primer lugar yo no llamaría magistrado, sino comisionado, porque lo que no tenemos es un organismo electoral independiente, dado que su origen está basado en los partidos políticos representados en el Congreso, y ahí tenemos las consecuencias de esa manera de interpretar la democracia electoral en Colombia. En segundo lugar, que incluso el señor comisionado no le puede explicar al país por qué Gustavo Petro es senador en virtud de una ley estatutaria que se llama Estatuto de la Oposición, pero no tiene un partido con personería jurídica. Si el señor comisionado no solo se ajusta a lo que él interpreta de la ley, sino que también revisa la declaratoria de exequibilidad de ese Estatuto de la Oposición por parte de la Corte Constitucional, podría haber leído que esa declaración de exequibilidad dice que el candidato que obtuvo la segunda votación no solo ocupa la curul, sino que hará parte de su agrupación política, de su partido, para poder ejercer la oposición. Y dice también la Corte Constitucional que en el marco de esos derechos que otorga el Estatuto de la Oposición se garantizan los derechos de las personas que votaron, en este caso por Gustavo Petro, a la presidencia de la República. Es decir, como bien lo explicaba Camila en la pregunta al señor comisionado, es interpretar que hay una nueva realidad política, que hay un estatuto de la oposición, que hay un hecho de facto que son más de 8 millones de votos por la fórmula presidencial y vicepresidencial que se inscribió en nombre de Colombia Humana, y que Colombia Humana entonces en consecuencia debería ser el partido que tenga la personalidad jurídica para que puedan ejercer la oposición. En conclusión, tenemos un senador sin partido, una representante sin partido. La Constitución dice que para ser senador hay que tener un partido con personería jurídica, y un limbo que deja puesto el Consejo Nacional Electoral, que termina cerrando con esta lamentable decisión una labor que ha sido muy cuestionada para la democracia electoral en Colombia. Pero mire, independientemente que la gente y más de 8 millones de personas, e inclusive sus contradictores, estén de acuerdo con que Gustavo Petro, después de semejante votación y de ser el hombre de la oposición en el Congreso, no tenga partido y su participación en política hacia el futuro pues queda frustrada, pues lamentablemente, recuerde usted el derecho romano, ¿no? Dura lex sed lex, es decir, la ley es dura, pero es la ley que debe ser aplicada para todos, porque si no, imagínese violando principios de equidad que están consagrados en constituciones que pues son democráticas, gusten o no gusten, o que sean modificadas, pero todos somos iguales ante la ley. Pero ahora, imagínese lo que sería continuar en esta victimización de el senador Petro, ya que fueron sus amigos, sus seguidores, los únicos que desconocerían una norma constitucional que les hubiera podido dar una personería jurídica y ser beneficiarios de las ventajas que la ley garantiza. Pero también piensa usted lo que sería pedir ahora una norma especial para la Colombia Humana, si eso no es ahondar más las diferencias entre los poderosos por el solo hecho de serlos, lo que demostraría que pues no es cierto que todos seamos iguales ante los operadores de justicia. No quiero decir que Petro no merezca un partido, quiero decir que como están las cosas, pues es la ley que debemos respetar y no crear una ley nueva. Lo lógico sería más bien es tumbar ese Consejo Nacional Electoral, que coincido con usted, es un operador político y no un operador judicial, ¿no le parece? Sí, Julio, ahí hay dos reflexiones interesantes. La primera es que Colombia Humana está respetando la ley, la Constitución y la institucionalidad. Si no, no estuviéramos haciendo las gestiones ante el Consejo Electoral, así sea un organismo que nos merece mucha desconfianza. Es el organismo electoral que tenemos, es lo que tenemos, ese Consejo Electoral. Pero, en el caso de Petro, nos ha tocado siempre en la misma situación. Para que Petro pudiera ser candidato presidencial, tuvimos que acudir a organismos internacionales para restablecerle sus derechos políticos, es decir, dentro de la legalidad. Lo que pasa es que cuando esa legalidad se convierte en arbitrariedad, pues nos toca buscar otras opciones. ¿Quién le restituyó los derechos políticos a Gustavo Petro para poder ser candidato presidencial?
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no fueron las autoridades nacionales. Y seguramente que esta circunstancia de negación del derecho a la oposición y los derechos políticos de Colombia Humana van a tener que ir en la misma dirección, y dentro de un año o dentro de 2 años, ojalá podamos volver a hablar y vamos a decir, sí, Petro tenía razón porque hay una legislación internacional y hay una legislación nacional. Pero el otro argumento lo plantea la Corte Constitucional. Vuelvo y digo, lo que dice la Corte debería ser también tenido en cuenta por el Consejo Electoral y no es tenido en cuenta. Y lo que está diciendo la Corte es, hay una nueva realidad, hay un estatuto de oposición, el candidato que obtuvo la segunda votación debe ser senador, pero también debe tener un partido político. Entonces, lo que hay es que cumplir la Constitución. Estoy de acuerdo con usted, Julio. No se trata de privilegios para Petro ni para Colombia Humana. Se trata de que se cumpla el espíritu de la Constitución, que se cumpla la ley y que se cumpla el estatuto de la oposición. Es todo lo que reclamamos como ciudadanos libres que queremos democracia en Colombia. Entendiendo, pero ¿ustedes aceptarían que la decisión puede ser ilógica, pero que tiene base legal? Que no tiene sentido que la mayor votación de la oposición en las presidenciales no tenga hoy ese reconocimiento, pero que al no haberse presentado en las elecciones de Congreso, que era el marco legal, pues esa interpretación es válida, ¿o ustedes consideran que la interpretación no es válida? Es lo que los abogados Félix llaman una interpretación exegética de la ley, el artículo, lo taxativo. Y claro, el comisionado dice que acudieron a la ley, al artículo 108 de la Constitución, que pone unas condiciones para obtener personería jurídica, pensando en el pasado, pero no lo hacen pensando en lo que significa el estatuto de la oposición. Hay un vacío jurídico, es cierto. Hay unas normas fundamentadas por un Consejo Electoral. Como bien lo dijo el comisionado Noboa, era interpretar la norma y adecuarla a las realidades políticas que existen, como lo dice la Corte Constitucional. Pero claro, hay un fundamento legal y ese fundamento se va a recusar, por supuesto, Colombia Humana va a ejercer su derecho de presentarle al nuevo Consejo Nacional Electoral, y nuevo es una palabra que yo pongo entre comillas, una recusación, un acto de reposición de esa decisión administrativa para saber si podemos seguir planteando la posibilidad de esa personería jurídica para Colombia Humana. Bueno, doctor Rojas, pero ahora vámonos al presente, a la realidad, y es que ustedes se quedaron sin personería jurídica, pero entonces, ¿cuál es el plan a futuro? ¿Cuál va a ser la plataforma política desde la que ustedes van a presentar candidatos en las elecciones regionales del 2019 y se van a preparar para las elecciones presidenciales del 2022? Bueno, el senador Gustavo Petro ha planteado que hay que revisar a fondo estas decisiones y tomar un camino que corresponde a lo que siempre nos ha tocado hacer, que es, en algunos casos son las firmas y en los otros casos, pues, buscar en los aliados las personerías que nos permitan participar en las elecciones territoriales. Eso todavía se puede esperar mientras se van resolviendo estos asuntos legales. Lo que queda claro es que aquí la oposición, en el caso de Colombia Humana, vamos a tenerla que ejercer ya no por los instrumentos que consagra la Constitución en términos de favorabilidad para la oposición, sino con la movilización social. Finalmente esa es la movilización la que construye democracia y la que construye el derecho. Y seguramente que la movilización, la participación en procesos de coalición van a permitir que los candidatos de Colombia Humana puedan acceder al derecho que les corresponde de poner sus nombres para aspirar a las corporaciones públicas y a las alcaldías el próximo año. Doctor Jorge Rojas, vocero de la Colombia Humana, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. A ustedes, muchas gracias.